21 horas 21 minutos y aquí estamos en esta noche de lunes recibiendo a el presidente del Colegio de Magistrados, doctor Daniel Alsina, el presidente del Colegio de Abogados, doctor Marcelo Elías. Muy buenas noches, gracias por estar. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches, doctor Alsina, Encantado. doctor Elías. Un placer tenerlos con ustedes y conversar un poco de esta reforma de que muy poco se sabe, ya que se ha sancionado una ley. En esa ley se dijo que la reforma era parcial, pero son casi 60 o más artículos los que se tocan, con lo cual la reforma es importante. Sí. Y bueno, nos gustaría empezar con el doctor Elías, que sabe, ¿no es cierto?, de algo que se reforma, ¿no es cierto? Sí, la verdad que vamos a asistir a un hecho histórico para la vida institucional de la provincia, ¿no? Recordemos que la Constitución de la provincia, de 1986, su última reforma, es la partida de nacimiento de la provincia de Jujuy. Y por lo tanto la reforma implica un acto refundacional, si se quiere. Y eso implica mucha responsabilidad no solo de las autoridades y de nuestros representantes y de los convencionales, sino en particular a nosotros desde la abogacía, ¿no? Desde la abogacía litigante, desde el ejercicio liberal de la profesión, con más o menor experiencia, pero siempre de la mano del derecho, sabiendo de que el derecho no es patrimonio del abogado o abogada, sino que es patrimonio de la comunidad. Y en este tiempo, del año pasado, en donde el Ejecutivo Provincial remitió el proyecto, nosotros desde la institución salimos con firmeza y con respeto institucional a mostrar y contar nuestra disconformidad a la exiguidad de los plazos, a esto que era muy rápido, muy si se quiere, en su momento, con un absoluto desconocimiento de la sociedad. Y nosotros como abogados y abogadas estamos obligados a ser, si se quiere, corresponsables de este hecho histórico. No decíamos no a la reforma, pero sí no a la modalidad en que se venía implementando. Nos escucharon ese proyecto inicial que comprendía tanto la parte dogmática, para que la gente no entienda los derechos de los ciudadanos, y también la parte orgánica, quiénes son nuestros representantes, qué pasa con los jueces, con las juezas, con el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Y la gente no sabía nada. Inclusive ahora, en este último tiempo, venimos trabajando con la comunidad y la gente no conoce. Entonces lo primero que tenemos que hacer, Guillermo, Claudia, es hablar con la comunidad. Decirle que tan importante es elegir un convencional constituyente o una convencional constituyente como el gobernador, vice y demás autoridades electivas que se eligen. Decirle que es tan importante que sepan qué dice nuestra Constitución, para qué sirve, cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende reformar. Y desde el Colegio de Abogados el año pasado, cuando fuimos convocados por la Comisión de Asuntos Institucionales, hicimos llegar un primer documento, si se quiere provisorio, porque también no hubo el tiempo en ese momento para estudiarlo, pero después seguimos trabajando y notamos algunas bondades y notamos cosas que reprochar y lo hicimos. Y el proyecto que después se remitió a la Comisión de Asuntos Institucionales fue cambiado, fue modificado, y de esa normativa parcial que se pretendía reformar en un primer momento, después hay cosas que se mejoraron, hay otros institutos que se incorporaron, otros que se eliminaron, otros que se dejaron como están. Y nosotros presentamos el primer documento, este es el proyectito, y hoy tenemos la síntesis con todos aquellos instrumentos o institutos o figuras que se excluyeron, otras que se incorporaron y otras que se dejaron como están. Ahora, técnicamente, nosotros como institución, y tenemos que dedicarnos a primera vista, diría la gente, las cuestiones científicas, o la abogacía me dirá, Marcelo, habla de las cuestiones científicas y académicas, para eso representas a la abogacía, pero tienen que ir de la mano. Y necesitamos hacer extensionismo jurídico. El Colegio de Abogados exige que la autoridad de los responsables políticos de esta reforma, porque es un hecho político madre por antonomasia, informen a la comunidad de qué se trata. Eso fortalece. Este proyecto habla mucho de reforzar, que se refuerce la educación, que se refuerce el derecho al trabajo, que se refuerce Bueno, necesitamos reforzar la debida comunicación, brindar las herramientas y no jugar con el vecino o la vecina.
no menospreciar, no denigrar el género humano, porque ellos van a votar con el sentimiento, yo lo decía en todos los medios. Y esto es político y el colegio... Yo recuerdo, ahí te hago una interrupción, que cuando se aprobó esa constitución, el gobernador era el ingeniero Snopek, el presidente era Ricardo Alfonsín, y en esa elección perdió el partido, ¿no es cierto?, de gobierno. El oficialista. Claro. Sí. Eso lo leí, por supuesto. Entonces, necesitamos de la abogacía brindar estas herramientas, porque yo puedo decir, bueno, sí nos interesa el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿cómo está conformado? ¿Qué función cumple hoy? ¿Cómo se eligen los jueces hoy? ¿Cuál es la función de los jueces y juezas? Nosotros somos auxiliares de la justicia. ¿Se puede criminalizar la protesta? ¿Qué pasa con la libertad de reunión? ¿Qué es el fuero? ¿Para qué sirve la inmunidad? ¿Se puede eliminar los fueros? Cuando hay mucha normativa y en materia procesal penal, que también hay casos cuando existe un impedimento constitucional, por ejemplo, deja de investigar el fiscal y pasa a mano del juez de control. Entonces, son cosas que hay que tomarlas con mucha cautela, con mucho cuidado. Está bueno, vamos a elegir, es un histórico, nosotros estamos al pie del cañón de la abogacía, pero exigimos respetuosamente que las reglas de juego en ese sentido, ¿verdad?, como le decía en el editorial el doctor Guillermo, que sea participativo, que se pueda debatir. Ya hicimos un primer paso, a las apuradas o no, bueno, se logró que se suspenda, que se siga trabajando, y nosotros acá venimos a presentar un punto de vista institucional, no partidario, institucional, más allá que la abogacía, muchos de sus matriculados y matriculadas ejercen la política a diario, cualquier partido, y lo debatimos. Y es sano y democrático que se debata en el recinto de nuestra institución, en nuestra casa, que en nuestro salón debatamos hasta el momento que se pueda, que lo permita la veda electoral, trabaja con este tema. Y ya empezamos el martes pasado con los talleres. Poca concurrencia, vamos a seguir laburando hasta que estemos todos, y el martes que viene vamos a estar con todos los institutos mañana que hicimos ese documento, y todos los martes hasta que podamos debatirlo en sociedad, con nuestras autoridades, con nuestros representantes. Pero yo creo que en una primera etapa, y tenemos que la abogacía brindar las herramientas a la comunidad. Y sí hablar después de cada instituto, de cada punto en particular que se pretende reformar, casi un tercio de la Constitución. Esta reforma parcial no deja de ser un acto refundacional de la provincia, y tenemos que tener una Constitución para 50 o 100 años. Entonces el laburo tiene que hacerse a conciencia, con responsabilidad, despojado de todos los intereses personales. Pero bueno, esto es política en el sentido más amplio, ¿no? A todos nos apasiona la política, pero, o a la mayoría, ¿verdad?, de lo que estamos en estas cuestiones institucionales. Pero la abogacía tiene que estar al pie del cañón. Doctora Alsina, bueno, va acompañando, va asintiendo prolijamente. Sí, por supuesto. Básicamente estamos de acuerdo con la enunciación del doctor Elías. Lo que sucede es que nosotros, por cláusula constitucional, no podemos participar de ninguna organización, ni expresar ningún concepto político. Lo que sí, nosotros, más allá de todas las especulaciones que se han venido haciendo y que se hacen, como bien dijo el doctor Genefes, en la sociedad hoy se debate mucho cuál será la integración final de la Asamblea Constituyente, quiénes estarán, quiénes no, quiénes tendrán mayoría y minorías. Bueno, nosotros no participamos de eso, lo único que tratamos nosotros es de imponer... pero sí participan, por lo menos diciendo, somos un poder y pensamos, ¿no es cierto?, sobre este poder de tal forma. Exactamente, a eso iba. Lo único que podemos nosotros expresar, ¿sí?, es de concientizar a la sociedad todo lo referente al Poder Judicial. Porque sí creemos que el Poder Constituyente debe dejar de lado las cuestiones partidarias, ¿sí?, y concentrarse en ser verdaderos estadistas. Porque me parece, y en esto diciendo con el doctor, que esto no es un acto político, es un acto fundacional. Es un acto que debemos todos dejar de lado nuestras opiniones. Yo creo que un verdadero estadista, ¿sí?, más allá de tener pensamientos personales, deja de lado porque escucha, porque debe ceñirse a principios, porque está fundando una norma básica de convivencia para el futuro que incumbe a todos los jujeños.
Es decir, es muy diferente una organización partidaria que tiende a imponer sus criterios, su plataforma, sus ideas, a una constitución. Crear una constitución es una tarea noble, es una tarea superior, es una tarea para gente realmente iluminada, es una tarea para gente con la responsabilidad institucional de fundar o refundar, como dijo el doctor Elías, una nueva organización social. Esto es una tarea muy importante. Alguna referencia hizo el doctor Genefi y estoy de acuerdo. Entonces nosotros como jueces tenemos el deber de hacer oír nuestras opiniones en lo referido al Poder Judicial, a los principios que de ningún modo pueden verse vulnerados porque hacen a la existencia misma, no solo del Estado de Derecho, sino a la existencia misma de la República. Usted sabe, doctor Genefe, que sin justicia, ¿sí?, no hay sustento para la República. Desaparecería la República si no se garantiza la justicia. Esta es nuestra tarea y esto es la preocupación de nuestros asociados, porque como bien se dice acá, todavía tenemos una ley que va a reformar una gran cantidad de artículos. Algunas ya nos hemos manifestado que son útiles, que son importantes, que son necesarias, pero en la misma ley, ¿sí?, que fija los puntos a reformar, hay cuestiones muy importantes que hacen el funcionamiento de la justicia. Entonces nuestra tarea aquí es fundamentalmente decirle a la sociedad, crear conciencia a la sociedad y a los futuros convencionales constituyentes que hay principios que son inmanentes a la República, a la democracia y a nuestra provincia, a la justicia independiente. Esa es nuestra tarea. ¿Cuáles son esos puntos, doctor? Bueno, fundamentalmente sigue, según la ley de propuesta, está el artículo 171, en sus dos incisos, que habla justamente de la inamovilidad de los jueces. Está propuesto como reforma. Y esto es algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque... Pero nuestra Constitución Nacional expresamente le otorga inamovilidad a los jueces. Exactamente. Y el artículo 31 de nuestra Constitución expresamente dice que primero está la Constitución de la Nación. Y todas las constituciones provinciales deben adecuarse a ella. Con lo cual, la inamovilidad, entiendo que va a ser un tema que si lo tocan va a ser inconstitucional. Exactamente. El 110, además de la Constitución Nacional, fija la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, que es justamente el principio que da fundamento, ¿sí?, a la existencia de la independencia del Poder Judicial, porque sabemos que sin independencia del Poder Judicial no puede haber jueces independientes, ¿sí?, jueces que ejerzan su tarea como realmente espera la comunidad, y eso es una garantía, pero es una garantía no para el juez, sino para la sociedad. Imagínense que la independencia lleva íncito justamente que el juez pueda trabajar con la debida tranquilidad, ¿sí?, de modo tal que no pueda ser afectado por ningún tipo de presión, ni mediática, ni política, ni económica, ni social, ni religiosa, de ninguna, porque esa es la garantía que tiene la sociedad de que va a contar ante un conflicto con un juez imparcial, un juez al que no le lleguen las presiones, porque presiones hay. El tema es que ¿dónde se afianza el juez para poder responder? Justamente en estos principios, en saber que mientras dure su buena conducta no va a poder ser removido del cargo. Y esto es un principio fundamental que todavía nuestros asociados tienen la inquietud de por qué está como tema propuesto para la reforma constitucional, porque realmente, como dice el doctor Genefe, tenemos 2 artículos a nivel nacional que impedirían ningún tipo de reforma en este sentido. Pero la inquietud está y debemos hacerla conocer y debemos predicar este tipo de cuestiones para que la sociedad tenga plena conciencia. Doctor Elías. Así es. Sí, yo no sobre este tema, ¿no es cierto?, este concreto, que creo que está clarito. Que es claro. Sí. Ya que si los constituyentes quieren, ¿no es cierto?, inventar normas constitucionales que están por fuera de
estructura madre seguramente vamos a meter la pata bastante. No, es decir, en la faz de los derechos, sí, varios artículos, ¿no es cierto?, de las garantías, varios artículos, sí, la parte dogmática que se tocan. ¿Cuál es lo que más le preocupa al Colegio de Abogados? Lo que nos preocupa, primero, que después se modificó, ¿no? Lo que tiene que ver con la libertad de reunión, con la libertad de expresión. Nos preocupaba esto porque esto iba también conectado con el hecho de pretender limitar y establecer pautas en materia de usurpación, por ejemplo, cuando está el delito penal como ley de fondo, el Código Penal que es aplicable. Nos preocupaba que se traten otros institutos que tienen que ver con normas que ya están establecidas en la ley civil, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial. Entonces veíamos que inclusive había este proyecto inicial contradecía lo que establece la Constitución, o sea que las mismas normas del proyecto, esta reforma parcial, llevaba en su vientre normas constitucionales o que pretendían tener legalidad constitucional cuando claramente eran o son inconstitucionales. El hecho de criminalizar la protesta o el hecho de la ejecución directa en caso de contravenciones, sin un procedimiento, violando el derecho de defensa, el debido proceso, la defensa en juicio. Entonces creemos que esa necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía no debía llevarse a cabo a través de esas herramientas o de esos mecanismos, sino fortaleciendo justamente la Constitución. Y sí veíamos con agrado y acompañamos y celebramos todo aquello que tiene que ver con ambiente, es decir, con medio ambiente, con comunidades aborígenes, con derechos de la diversidad, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. En este punto hemos trabajado muy fuerte nosotros desde el Colegio de Abogados. Hemos acompañado la ley provincial que se sancionó en julio del año pasado, que tiene que ver con esto, con la ley protección de los derechos del niño, niña y adolescente, que se refuerza con la Constitución. Y ese es un constitucionalismo moderno que va de la mano con lo que nació en nuestro país allá por el 2011 o 2010, con la igualdad de derechos, ¿no? Con la igualdad de oportunidades, con la inclusión, con ser participativos, pluralistas, democráticos, sin ningún tipo de discriminación. Y este proyecto de reforma en esos puntos también lo refiere, y eso es importante. Ahora, que eso nos sirva para tapar aquellas cosas que están mal o que nosotros veíamos de la institución como abogados y abogadas que estaban mal. Y bueno, se logró armonizar, seguramente que habrá que debatir mucho más porque aún falta que sepamos nosotros, inclusive los hombres y mujeres, el derecho de qué se tratan algunos cambios. Repito, el tema de la inmunidad de los fueros para mí me parece un tema muy importante. El tema de la selección de los jueces también me parece muy importante. Y siempre yo digo, y con absoluta honestidad intelectual, de que yo he participado estos últimos 2 años en el Tribunal Evaluador y han venido laburando mucho, y nuestros representantes van y laburan muchísimo, y se han cubierto muchas vacantes, y laburamos en un ámbito de respeto y cordialidad, como siempre lo digo, y yo tengo la libertad intelectual de expresar lo que siento y pienso, digamos, despojado de todo partidismo como presidente de la entidad. Lo que está bien, hay que reconocer lo que está mal, y creemos que está mal, decir por qué está mal y dar la solución alternativa, y con la convención pasa lo mismo. Y por eso digo que es política en el sentido más amplio. La política, siempre lo digo, abarca todos los géneros, todos los oficios del género humano, la ciencia más alta, más noble, como dijo Daniel. A eso me refiero, no con política partidaria. Y así lo tienen que entender los hombres y mujeres que vayan a hacerse cargo de esta tamaña responsabilidad que es refundar la provincia. Entonces vamos a acompañar todo lo que sea ampliar derechos y no restringir derechos que ya tiene nuestra Constitución y que van en detrimento de la ley suprema de la nación. Y los tratados internacionales que fueron incorporados a partir del año 1994 con el Pacto de Olivos, Alfonsín-Menem, o Menem-Alfonsín, a través del artículo 75, inciso 22. Tienen rango los tratados de derechos humanos, derechos de la Convención del Niño. Entonces, la institución y la abogacía tienen que acompañar eso. No podemos negar eso.
y debemos adecuarla a los tiempos modernos. Necesitamos con urgencia reformarla, pero que se haga en esos términos. Y eso requiere de la participación de todos, ¿no? Se ha debatido con otros actores de la sociedad civil, pero creo que se tiene que seguir dando ese debate, por más que ya está, por supuesto, aprobado el proyecto de reforma parcial de la Constitución de la provincia, pero en el todo mes de abril, a partir del 29 de marzo, aquellos que tengan esta noble tarea y el privilegio de ser candidato o candidata convencional, ponerse la provincia a la espalda y con un sentido de comunión sincera, ¿no? Porque eso es lo que nos está faltando a los jujeños. Está bueno que la democracia nos permita discutir, debatir cualquier tema, pero esto, además de ser un tema científico, legal, jurídico, porque la Constitución organiza jurídica y socialmente a la comunidad, pero necesitamos que la comunidad justamente sea dueña de esta transformación que va a sufrir, en el buen sentido de la palabra, la provincia. Doctora Alsina, hablábamos de los jueces hace un ratito. ¿Qué pasa con la edad de los jueces y qué pasa también con el Consejo de la Magistratura? Bueno, empiezo por el Consejo de la Magistratura, después vamos a la edad, que es un tema lindo, un tema muy interesante. Los dos son temas muy importantes, muy interesantes. El Consejo de la Magistratura, sabrá usted, como bien lo dijo el doctor Elías, hemos trabajado juntos en este tribunal evaluador, que ha sido como una piedra de inicio para tratar de mejorar el sistema de selección de jueces. Ahora bien, ahora quiere tener rango constitucional, consagración constitucional, cosa que nos parece muy buena. Más allá de que la historia, esto nace, ¿sí?, sin tener un raigambre jurídico nacional, porque esto nace en Europa, es propio de las monarquías, de las repúblicas parlamentarias, que en sí no tienen todavía, no forman parte de un poder del Estado, ¿sí? Y justamente nace para limitar la facultad que tienen los poderes legislativos y ejecutivos europeos, ¿sí?, de influir en la designación de jueces. Esto ha sido realmente revolucionario y ha ganado un montón de adeptos en muy poco tiempo, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy hay 121 países que tienen Consejo de la Magistratura. Esto ha llegado obviamente a América, si bien tenemos una concepción diferente, porque sabemos nosotros que el Poder Judicial forma parte de uno de los poderes del Estado, cosa que es muy importante. Aún así, yendo concretamente, para no hacer más larga la historia, en la República Argentina hay 22 provincias y cava que ya tienen organizado los consejos de la magistratura. La cuestión es que, ¿cómo se conforman? Y ahí está un tema que conocemos todos, que ahora la Corte hace muy poco tiempo ha revocado, ha sacado una ley, volviendo a la vieja estructura que tenía el Consejo de la Magistratura Nacional, porque lo que se tiende es de tener una composición equilibrada. Esto, que parece tan simple, es sumamente importante. De hecho, dentro de la República Argentina hay 17 provincias que no tienen mayoría política en su composición. Hay 5 que tienen mayoría política en su constitución. Y hay solo 3 provincias, ¿sí?, que el Consejo de la Magistratura, más allá de intervenir en la selección de jueces, que es tarea muy noble, muy importante, tiene también el sistema de remoción de jueces. Solo 3. La preocupación nuestra es que en la provincia de Jujuy está como presupuesto de reforma justamente el sistema de remoción de jueces, ¿sí? No es tema menor, y esto hay que tomar verdadera conciencia. ¿Por qué? Porque yo, que intervengo, soy parte de la FAM, incluso tengo un cargo en la mesa ejecutiva de la Federación Argentina de la Magistratura. Siempre han alabado el sistema de remoción de jueces que tiene la provincia de Jujuy. Estamos hablando de todas las provincias argentinas que ya tienen consagración constitucional sus consejos de magistratura.
ellos alaban porque no sale del ámbito de la justicia. Doctor Elías, que conocen de este tema, ustedes saben que la remoción de un juez a través del jury de enjuiciamiento necesita conocimientos específicos y técnicos, no puede ser valorado políticamente, porque la Constitución también dice que para remover un juez, ¿sí?, tiene que haber solo causales limitadas. Esas causales limitadas no pueden ser consideradas políticamente, tienen que ser consideradas técnicamente, y para eso no puede sacárselo del ámbito del Poder Judicial, de gente que tenga realmente experiencia, que conozca, que sepa no solamente el tecnicismo y el manejo de la justicia, sino también la actuación de cada uno de los jueces. Entonces, acá se abre un gran debate. ¿Debe modificarse esta Constitución y el Consejo de la Magistratura tener también la función de remover jueces? ¿O debemos dejarlo, como dicen el resto de la provincia de Argentina, alabando el sistema de remoción de jueces que tiene la provincia de Jujuy? Tenemos además la oportunidad histórica. La única provincia que no tiene Consejo de la Magistratura es Jujuy, justamente. Imagínense ustedes la oportunidad hermosa que tienen nuestros convencionales constituyentes de tomar de todas las experiencias de la provincia lo mejor y lo peor para hacer realmente un consejo que sea sobresaliente, que pueda dignificar la tarea de los jueces, que pueda dignificar la tarea de la gente, de la sociedad, que la sociedad pueda confiar realmente en sus jueces, que la remoción va a ser justamente por las causas que marca la Constitución y no por ningún interés espurio, que tiene que ver con la inamovilidad también. Entonces, como verán, y esto es parte de lo que nosotros debemos imponer a la sociedad, fijar temas para que la sociedad también evalúe y considere este tipo de cosas, porque hacen a la garantía. Acá nada, doctor, usted sabe que cuando se tocan sistemas no se puede improvisar, ¿sí? Y acá estamos tocando un sistema que es un sistema judicial. El sistema judicial tiene que ver todo con todo. Desde la independencia, la inamovilidad, tiene que ver también con el sistema de selección y remoción de jueces. Nada es independiente, no hay comportamiento estanco en este tipo de cuestiones. Entonces, esta es una situación grave. Esta es una situación también para llamar la atención de los futuros congresales. Esta es la posición respecto de... es más, el Colegio de Magistrados nos dice que queremos, si va a tener consagración constitucional el Consejo de la Magistratura, que en la propia Constitución, ¿sí?, se establezca cuáles son los estamentos y el número de representantes que va a tener cada uno de esos estamentos, que va a componerlos de modo tal que la composición sea equilibrada por la Constitución. Sí, acá aclaremos a la audiencia que en el orden nacional fue una cláusula transitoria. Sí, se volvió a elegir. Sí. Se debía dictar, ¿no es cierto?, una ley por el Congreso de la Nación que creara el Consejo de la Magistratura y que ese Consejo fuera integrado en forma equilibrada. La historia de ese Consejo de la Magistratura es de que esa palabra equilibrada fue utilizada en distintos conceptos que provocó hoy el fallo de la Corte, que provocó a su vez la irritación del gobierno nacional. También la igualdad de género, ¿no? Además de ser equilibrada, con igualdad de sí, claro, de género. Con igualdad de género. Y el otro tema, hacemos un corte y pasamos con todo a gusto. Y volvemos. Con todo gusto. Horas 53 minutos, seguimos acá. Doctor Alsina, le quedó pendiente el tema de la edad de los jueces. Bueno, la edad de los Parece jueces... que quieren jubilarlos a todos. Sí, no sé si a todos. La juventud se pierde cuando se acaba el entusiasmo. Sí, tal cual. No sé si a todos, pero bueno, hay un antecedente importante que ha pasado en la nación. Ay. Claro, exactamente el caso Fay.
Cuando el tema de la edad en la Constitución Nacional, cuando se manda la ley de los puntos a reformar, no estaba concebido el tema de la edad. Sin embargo, se impone por el artículo 94 la edad de 75 años, ¿sí?, como límite, pero como una condición de continuidad. Lo jubilemos al Papa y a Biden, al presidente de Estados Unidos. Queda mucho usted. No, sí, a mí me queda mucho, pero es una cuestión que atañe al resto de los jueces que tienen esta inquietud, porque es importante, es bueno conocer cómo se emparentan con la independencia del Poder Judicial. Bueno, se saca la edad de 75 años, pero no como condición para que el juez que cumpla 75 años se jubile y se vaya, sino que debe, como condición de continuidad, solicitar al Poder Ejecutivo y al Senado un nuevo acuerdo. Esto ha generado, obviamente, que el famoso caso Fayt, que como no estaba contemplado en la ley para ser modificado, para ser incluido en el tratamiento, se decidió la nulidad. Entonces Fayt dictaron la nulidad a la Corte Suprema y así Fayt pudo seguir hasta los 92, 93 años que se jubila. Esto ha generado obviamente una discusión. Y hay... Para la alegría de Julito, porque sabía que Fayt era tío de Julito. ¿De quién? De Julito Moisés. Ah, sí. tío de no Julito sabía. Moisés. Tío de Julito Moisés. Tío. No sabía, pero Tío. la verdad... Él lo negaba, pero Julito lo reconocía. Era un juez, Fayt ha sido un juez que realmente yo admiro mucho, porque a pesar de su edad tenía conceptos muy, muy claros, y la verdad que ha honrado la tarea del magistrado. Bueno, esta cuestión, sí, que había sido declarada nula, con posterioridad a través del caso Schifrin, se dijo que no era inconstitucional, a pesar de que había sido declarado nulo, porque la realidad es que la inamovilidad del juez no se veía afectada por el hecho de considerarse no vitalicio el cargo, porque el hecho de la inamovilidad es una condición objetiva y funcional, mientras que el cargo vitalicio es subjetivo porque depende de un hecho natural, de un hecho que no puede afectar el buen desempeño del juez, porque la inamovilidad tiende a que garantizarle al juez que pueda ejercer la magistratura de la mejor manera posible, sin interferencias ni presiones, mientras que el hecho de la edad era un hecho natural, un hecho meramente fáctico. Por lo tanto, era plenamente constitucional esa situación. Pero ¿qué pasa? ¿Sería realmente constitucional si al cumplir el 75 años se le pidiera al juez o que renunciara para jubilarse o se retirara? Pero sí afecta la inamovilidad desde el momento en que depende de otro órgano, ¿sí?, su continuidad. Y un caso práctico puede darnos el ejemplo de lo importante que es. El caso Regui, de la Cámara de Casación, que es el segundo órgano penal más importante después de la Corte, el doctor Regui iba a cumplir años ahora, en febrero. Resulta que un mes antes pide que le amplíen el plazo para poder seguir otros 5 años más, manda una carta, un oficio a la Secretaría de Justicia de la Nación para pedir la continuidad. Es decir, que el órgano pertinente, el Poder Ejecutivo y el Senado, le dieron un nuevo acuerdo por 5 años más, como marca la Constitución. No recibió respuestas. Llega el cumpleaños, cumple los 75 años, ¿sí?, pide una licencia hasta fin de mes, y resulta que cuando llega a fin de mes no tenía respuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué hace? Renuncia. Al renunciar, el juez tiene 2 oficios diferentes, uno pidiendo la continuidad y otro pidiendo la renuncia, ¿sí?, que dependen los 2 actos del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede? Esa Cámara no puede funcionar, y no funciona porque no se sabe si le van a dar la continuidad o le van a aceptar la renuncia, porque ninguno de los 2 oficios ha sido respondido.
Entonces tampoco los otros miembros de la Cámara de Casación Penal, el segundo órgano penal más importante de la República, no puede funcionar adecuadamente, porque para poder nombrar un suplente y que subrogue al anterior, tiene que estar vacante el cargo, que no lo está. Técnicamente no lo está. Tienen que habilitar para cada causa, digamos. Entonces, imagínense ustedes que el tema de la edad, ¿sí?, cuando depende de que la continuidad o no de otro órgano, afecta a la inamovilidad, doctor. Porque no es un hecho que se produce naturalmente. Usted cumple 75 años y se jubila. No, depende de otro órgano, y la inamovilidad del juez no puede estar sujeto a la decisión de permanencia o continuidad de ningún otro órgano, porque es lo mismo que la presión que recibe cualquier juez de cualquier otra institución, pública, privada, religiosa o mediática. Doctor, medios. Sobre este tema, ¿qué opina? Nosotros creemos que es importante el establecimiento o la implementación del Consejo de la Magistratura. Nuestra institución ya desde el 2001, que ya lo venía pregonando, pero bueno, destacando la tarea que viene haciendo el Tribunal Evaluador, y creemos que la abogacía tiene que estar claramente formando parte de ese instituto, de esa institución como es el Consejo de la Magistratura, y que fortalezca la República, que sirva para fortalecer la República. Porque este sistema que tenemos por ley, que nació a fines del 2015 o inicio del 2016, con muchos tropiezos al inicio, con reproches, inclusive a la misma ciudadanía, a la misma abogacía, o aquellos que estaban ternados, o aquellas ternados, y que machacaban sobre la facultad constitucional de elegir a cualquiera de esos tres y no al primero de la terna, por ejemplo. Y eso se fue mejorando, ¿no? Y también por respeto a la tarea del Tribunal Evaluador, ¿no? Por algo hay un primero, un segundo y un tercero. Pero bueno, técnicamente solo pedíamos desde la abogacía que se fundamenten por qué se elige al segundo o al tercero y no al primero, y respetando la facultad constitucional del titular del Ejecutivo Provincial. Pero con respecto a esto, creemos que sí que es necesario. Jujuy tiene esa deuda pendiente con la ciudadanía, con la comunidad, y sin lugar a dudas que está íntimamente vinculado con el ejercicio de nuestra profesión. No solo porque somos auxiliares de la justicia, sino porque también hay muchos abogados y abogadas, hombres y mujeres del derecho, que tienen vocación de servicio para prestar una tarea jurisdiccional, pero fundamentalmente para exigir nosotros desde la abogacía ser fieles custodios del Estado de Derecho, ¿no? Y mucho tiene que ver nuestro sistema judicial, el Poder Judicial como uno de los pilares inamovibles de un sistema representativo republicano y federal. Por eso que tenemos que acompañarlo, pero con reglas de juego claras, en donde la comunidad también tiene que saber. Hay que democratizar, ya estamos en Jujuy estos últimos años, y en algunos foros, más aún en materia penal, ya se está viendo al juez en la cara, los ojos, al fiscal, se está humanizando la administración de justicia en materia penal. A pesar de que se ha avanzado con la tecnología, ¿no?, y con la virtualidad, pero a pesar de eso, creemos que ha sido un paso importante. Y otra cosita que tiene que ver también con la implementación del Consejo de la Magistratura, también con la, si se quiere, con la implementación y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, que también tenga el rango constitucional, ¿no?, que también ha sido muy debatida y muy reprochada y muy atacada, con idas y vueltas, con errores y con aciertos, pero que también creo que es un paso importante, que eso va a llevar a fortalecer la administración de justicia, a fortalecer el Poder Judicial y a ver de una vez por todas a brindar más justicia eficaz, efectiva y concreta, y en tiempos más breves, más cortos, que esos plazos razonables no sean para siempre, digamos. Es como que, bueno, esto va a ser provisorio, pero definitivo. Si no, tenemos que una vez por todas laburar en ese sentido, y la abogacía va a acompañar eso. Yo como presidente de la institución lo digo a viva voz, con firmeza, porque es un orgullo representar a la abogacía en este último tiempo de gestión, habiendo trabajado 2 años, siempre pensando, asumiendo cada uno con responsabilidad sus roles, pero siempre en un ámbito de respeto institucional, sin personalizar los conflictos. Jujuy necesita que una vez por todas, a pesar de que pensemos distintos y enrolemos o participemos o tengamos banderas distintas, partidarias inclusive, laburemos por el mismo lado, sin persecuciones, sin hostigamientos,
sino mirándonos la cara y más aún para defender y cuidar más que nunca nuestra querida Constitución. Ya llegamos al final. Masterchef nos echa ahora. Gran Hermano nos echa ahora Masterchef. Pero le demos un minuto al doctor Alsina, que es lo que quisiera decir, y al doctor Olía. Un minuto cada uno. Bueno, yo la verdad que quienes me conocen, y lo he dicho y lo he sostenido siempre cuando he trabajado en el Consejo en el Tribunal Evaluador, hemos trabajado mucho, es verdad. Yo soy un fiel defensor del talento jujeño. Lo he sostenido siempre. Yo creo que el jujeño no tiene nada que envidiarle a ningún otro personaje de ninguna otra provincia argentina. Creo que en Jujuy hay talento suficiente, necesario, hay gente de buena intención. Yo creo en el jujeño, porque lo soy. Creo en la gente de Jujuy, creo en su nobleza, creo en su grandeza, y a esa grandeza del jujeño en el que confío es al que le pido que sea consciente, tanto en la elección como en el desempeño de la noble tarea que le va a tocar en muy poco tiempo, de poder responder, ¿sí?, al jujeño en su integridad como ser humano, que tiene derecho a todo, a sus derechos individuales, privados, íntimos, como a su relación con el otro y en su relación con el conflicto que pueden generar. Porque creo que todo eso hace a la organización sana, limpia y de futuro para los jujeños. Creo en el talento jujeño y a ellos les pido la máxima responsabilidad en la noble tarea que nos viene próximamente, que es fundar una nueva constitución para la provincia de Jujuy. Doctor Elías. Está bien. Se trata ni más ni menos de organizar jurídica y políticamente a la sociedad. Es la partida de nacimiento de un pueblo, la constitución, en este caso de la provincia de Jujuy. Primero, y agradecer a ustedes, al medio, a Canal 7, porque nos hicieron parte para poder nosotros contarle y derramar en la comunidad lo que piensa como institución y lo que piensa un abogado y una abogada común del día a día, de caminar los pasillos, de transpirar la camiseta, pero decirle que la abogacía va a estar y está a la altura de las circunstancias, con absoluta humildad y respeto, pero necesitamos de una vez por todas que trabajemos todos juntos, y como dijimos al inicio, que el derecho no es patrimonio de la abogacía, sino es patrimonio de la comunidad. Y no hay que tenerle miedo a que los jueces, juezas, abogados y abogadas hagamos extensionismo jurídico desde nuestra institución. No hay que tenerle miedo de amigar a la abogacía con la comunidad, de que nuestra institución se acerque a la comunidad, defendiendo a ultranza los derechos de nuestros matriculados y matriculadas. En eso laburamos 2 años claramente con capacitaciones, con solidaridad, con sensibilidad, pero necesitamos ahora que la abogacía esté de pie, que esté toda junta, pechando por el mismo lado del carro, porque, repetimos, es un acto refundacional de la provincia y tenemos que estar a las alturas de las circunstancias. Y cuando hablo de política hablo ni más ni menos que de eso. Necesitamos trabajar con responsabilidad, trabajar con principios democráticos y republicanos, en el sentido más amplio de la palabra, pero trabajar con ética y también con ética profesional, y no despojarnos de la ética cuando hacemos política. Así que muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Elías, gracias. Y ya traeremos a otros profesionales. Claro que sí. Hablen de sus problemas. Así es. Las 10 de la noche, 7 minutos, pausa y ya volvemos.